Bueno, estamos con Guillermo Quartucci. Él fue profesor de historia en el Instituto de Nivel Secundario de Jacinto Araoz y en el 1976 fue detenido bajo la subzona 14 y bueno, nos va a contar qué fue lo ocurrido en aquellos tiempos y desde su perspectiva actual cómo esto ha ido tomando forma también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola. Contanos. Gracias por invitarme Es un a hablar placer. de estos temas que nunca son muy gratos, ¿verdad? Pero necesario para conservar la memoria, ¿verdad? Que esto no vuelva a suceder, como podría ser, ¿verdad? Sí. Contanos un poquito de estos hechos en el 76, en julio del 76. El 14 de julio del 76 hubo un operativo de 3 fuerzas del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Pampeana. Llegaron, según se dice, entre 150 y 200 efectivos que básicamente rodearon la escuela, esta escuela secundaria de Jacinto Araoz, y ahí procedieron a secuestrar a varios docentes, entre los que me incluía yo, ¿no? Se hizo en horas de clase, a partir de las 8 de la mañana, que era cuando empezaban los cursos, y por supuesto con todos los alumnos presentes. Así que a los que nos detuvieron, yo prefiero decir secuestraron, en ese momento estábamos empezando la clase. Generalmente llegaban cuando empezaba la clase, por lo menos 4 profesores fuimos sacados del aula en presencia de los alumnos. Yo estaba en tercer año, en ese momento era mi hora de historia en tercer año, y frente a estos 15 o 16 chicos, no me acuerdo el número, fue que me sacaron del salón de clase. Me escuchaba el relato en el juicio de la subzona 14 y decían que la acusación era de deformar la mente de los adolescentes con materiales marxistas, y también pesaba la acusación sobre vos de que eras un peligroso terrorista. Sí, bueno, eso en realidad surgió a partir del operativo, la versión de, bueno, la forma en que a mí me identificaron, ¿no?, como peligroso terrorista. En realidad yo hacía muy poco que estaba en Jacinto Araoz, no me conocían. Todo este hecho lamentable empezó a gestarse por parte de padres de alumnos que por motivos bastante espurios querían deshacerse de los profesores que veníamos de afuera, ¿no? Éramos la mayoría de la zona de Bahía Blanca, pero también no les fue bien a un par de cordobeses que estaban en Jacinto Araoz, a un peruano que ya estaba radicado en Jacinto Araoz, pero no sé bien cómo decir, pero el empezar a sospechar y a echar a andar rumores y chismes acerca de quiénes éramos, básicamente se hizo sobre los que veníamos de afuera. Pero yo hacía muy poco que estaba. Cuando sucede el operativo, hacía 3 meses que estaba en Jacinto Araoz y me iba, porque ya había llegado con la condición de que en las vacaciones de invierno, que eran justo a partir de mediados de julio, yo ya me iba definitivamente, porque tenía ya acordado con una Universidad de México irme a estudiar allá con una beca. Entonces, eso había quedado muy claro. En los informes de inteligencia que se hicieron en los meses anteriores al operativo, que buscaban caracterizar a los maestros de la escuela
como parte de una célula terrorista, con ideas marxistas, etc. Yo no estaba nunca ahí registrado porque todavía no estaba. Mi nombre no aparece en ningún momento hasta que se produce el operativo y sobre todo con mi fuga. Mi fuga fue la que hizo que me calificaran como peligroso guerrillero, pero hasta ese momento sobre mí eran muy pocas las cosas que se podían decir porque no me conocían. Contanos un poquito lo de la fuga, ¿cómo es? O sea, te detienen y lo llevan al puesto caminero. No, a mí me detienen y me llevan a la comisaría de ahí del pueblo. Y estoy ahí varias horas. Ahí es donde me interrogan, siempre con las manos esposadas y con los ojos vendados, sentado en una silla. Es donde me interrogan con golpes y otras formas de tortura bastante violentas, como pasarme una pistola por la cabeza y disparar, aunque por supuesto no tenía balas, amenazas verbales. Si no hablas, esto te puede costar Rawson, me decía, por la cárcel esta de allá del sur, o la vida. O sea que había amenazas de muerte, ¿no? Y así me tuvieron hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. Después del interrogatorio me meten en un calabozo. Estoy ahí, bueno, solo en ese calabozo, y en un momento viene alguien y me lleva a un vehículo que estaba ahí afuera, que era el mismo en el cual me habían metido cuando me secuestraron y me llevaron a la comisaría. Y de ahí, a esa hora, 6, 7 de la tarde, me llevan hasta el puesto caminero. Todo esto, por supuesto, lo supe años después, porque yo no veía por la venda y no conocía bien tampoco ese lugar porque hacía muy poco que estaba, ¿no? En esos momentos, ¿cuál era tu explicación de los hechos? O sea, ¿por qué, cómo te explicabas a vos que te esté pasando tamaña violencia? No, era muy claro ya cuando empezaron a interrogarme y a golpearme, que todo apuntaba a que yo dijera que ahí en la escuela se estaban cometiendo actos que ellos consideraban subversivos, ¿no? Y sobre todo querían que implicara yo a algunas de las personas, colegas que estaban trabajando ahí, especialmente el director, que era el que tenían en la mira, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que todo esto fue producto de denuncias que iban dirigidas contra la escuela. No fueron novedad para mí, porque en cuanto llegué a Arauz, yo llegué a fin de marzo, había actitudes sospechosas de gente, algunos comentarios que oí de amigos de nosotros, de los docentes, que mostraban que en el pueblo había cierto malestar porque estábamos nosotros ahí. Entonces, si bien no me parecía gravísimo que iba a terminar todo esto en lo que pasó, yo ya estaba un poco en antecedentes de que estaba en una escuela secundaria que la gente del pueblo, sobre todo personas notables del pueblo, tenían en la mira, ¿no? Y fueron ellos los que empezaron a decir que ahí se impartía educación a los efectos de adoctrinar a los chicos y que pasaran a ingresar cuadros guerrilleros cuando se recibieran, ese tipo de cosas se decían, ¿no? A mí me llegaban ciertos comentarios de esto, pero realmente nunca pensé que podía suceder lo que sucedió, ni que yo hubiera estado metido ahí en el centro de esta represión terrible que se desató, ¿no? Uh-huh. Claro. Y los signos de supuesto
adoctrinamiento marxista, ¿cuáles eran? ¿Qué era lo que veía la sociedad de extraño en el colegio secundario? Bueno, primero fue que cuando llegó un año y medio antes de que se produjera el operativo, en marzo del 75, no les gustó este rector, que había sido elegido por la comisión administradora del colegio, que es privado, el colegio es privado, y había una comisión que era la que administraba, ¿no?, las finanzas, bueno, una serie de cuestiones que son inherentes a una institución, ¿verdad? No les gustó el director, porque parece que ellos querían a otro, que era conocido, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a buscar elementos que les sirvieran a ellos como para tener argumentos que incriminaran al director como que era subversivo, ¿no? Un elemento básico se produjo en octubre del 75. En ese momento había una materia en el programa de estudios que se llamaba ERSA, Estudios de la Realidad Social Argentina, que reemplazaba instrucción cívica. Y ahí había una profesora que venía de Punta Alta, que les hacía a los chicos hacer trabajos relacionados con artículos que salían en el diario. Era un poco de discusión de la actualidad, ¿no? Entonces, en octubre del 75 se produce algo que parece que les vino como anillo al dedo, ¿no? La revista Gente, esta de la editorial Atlántida, que todos conocemos, que es de celebrities y de gente famosa y toda la farándula y los chismes, había sacado una nota sobre el abatimiento de un guerrillero en el operativo Independencia en Tucumán, que eran esa guerrilla era del ERP, pero este guerrillero, que era uno de los capos de esta organización, era nativo de Jacinto Arauz, Manuel Negrín. Negrín es un apellido muy común en Jacinto Arauz, ¿no? Entonces inventaron que la profesora de ERSA, de Estudios de la Realidad Social Argentina, les había pedido a los chicos que hicieran una monografía basada en ese artículo que había salido en la revista Gente. Nunca existió esa monografía, ni les pidió que hicieran eso, pero parece que en algún momento un chico de apellido Negrín, que era alumno, sacó el tema en la clase de esta profesora. Entonces esto les vino como anillo al dedo para decir, esta está inculcando a los chicos la admiración por la figura de un guerrillero, ¿no? Entonces eso les vino muy bien, y es uno de los elementos más fuertes que utilizaron como prueba de que ahí había una infiltración marxista muy fuerte. Eso fue uno. Y después parece que lo seguían en los pueblos chicos, se conocen todos, que el rector con algunos de los profesores iban a reuniones que eran sospechosas, se reunían con el pastor valdense, que se reunían con el sacerdote católico, que eran ministros religiosos progresistas. El padre Bosch era de la Iglesia Católica, el pastor Nansen de la Valdense, y eran personas progresistas que en ese momento que se vivía en la Argentina, que había mucha discusión acerca de lo que estaba sucediendo, obviamente ellos estaban del lado de los que veían como muy positivo que estos temas se discutieran, ¿verdad? Hacían reuniones en la iglesia valdense o en la iglesia católica, y para hablar de todos estos temas que no eran de ninguna manera de adoctrinamiento político, sino que eran de temas de actualidad, por ejemplo, de educación sexual, que eso también a la gente conservadora le molestaba muchísimo, ¿verdad?
Parece que en alguna ocasión hablaron de la prostitución, etcétera, que eran temas que a la gente le sacaban ampollas, ¿no? Entonces, todo esto sirvió para empezar a caracterizar a esa escuela como un semillero, digamos, de activistas guerrilleros. Terrible, ¿no? Y entonces, como digo, los veían que se reunían, alguno asistía quizás a las reuniones y después se reunían entre ellos, según tengo entendido, en la casa de un farmacéutico, de ahí muy conocido del pueblo, y estaban obviamente complotando, ¿no?, contra la escuela. Pero todo esto sucedió en el año 75, yo no estaba todavía ahí. Cuando yo llego en marzo del 76, esta profesora que se ocupaba de todos estos temas ya no estaba en la escuela, había renunciado. Ya no estaba porque había conseguido un trabajo en su ciudad, en Punta Alta, y se había ido para allá. Entonces, todo el tiempo, cuando ya se abre una causa, una vez que fueron todos ellos detenidos, mis colegas, aquí en Santa Rosa se les inicia se les abre una causa por infracción a la ley 20.840, que era antisubversiva, le llamaban, claro, ¿no? Entonces, ahí a lo largo de todos estos documentos que se fueron acumulando para juzgar a los que estaban presos y ver si los indultaban, si los dejaban en libertad o si seguían presos o qué cosa, sale mucho este tema de la famosa monografía que nunca existió, acerca del guerrillero Negrín, pedido por una profesora que tampoco estaba ya en el colegio y a la que nunca buscaron, a pesar de que la nombraban todo el tiempo con nombre y apellido. Salía su dirección en Punta Alta, que en Punta Alta no es precisamente una zona que se podría caracterizar de progre, ¿no? Porque ahí está la base militar de Puerto Belgrano. Claro. Entonces, y que tenía también la subzona 14, tenía manejo sobre Punta Alta, digamos, es toda la zona de Bahía. No, Bahía era la zona, subzona 51. Tenía otro, el ejército, la cabeza estaba en el regimiento 5. De ahí que Bahía era 5.1. Aquí pertenecía a la zona del militar 1 con Suárez Mason, ¿no? Y por eso aquí es la 1.4, decimos 14, normalmente, ¿no? Pero sí tenían contacto, a pesar de que eran zonas militares diferentes, había contactos entre la subzona 14 y los militares, sobre todo en Puerto Belgrano, porque los que iniciaron las investigaciones acerca del carácter marxista de estos profesores que habían llegado ahí eran la inteligencia de la Marina, que está en la zona de Bahía Blanca, ¿no? Todavía no existía la subzona 14, ni se había dado el golpe militar. Estamos en el 75, ¿no? Gobierno constitucional. Ahí se empezó a hacer la investigación. Cuando en octubre del 75 se crea la subzona 14 ya, al mando empezó con Camps, creo, y después pasó a Iriart, ya crearon un cuerpo de inteligencia que mandó misiones a esa zona de Arauz para que investigara a estos elementos subversivos, según ya se sabía, y yo creo que por indicación de la zona de Bahía Blanca, zona militar, le pasó un poco la pelota a la subzona 14 y ahí empezó a involucrarse, ¿no? Pero todo empezó desde Bahía Blanca a pedido de un grupo de civiles de Jacinto Arauz que querían poner en evidencia que ahí había un complot de carácter marxista, ¿no? Guillermo, contanos, ¿y cómo es entonces que caratulan y te acusan de guerrillero, de peligroso, de terrorista peligroso,
¿A partir de qué? A partir de mi fuga. Entonces deciden que, dado que eso fue un hecho que requería algún tipo de, supongo yo, de entrenamiento militar, dijeron, seguramente es un hábil tipo para este tipo de acciones y que muy hábilmente pudo zafar de nuestro control porque es un guerrillero. Mi caracterización de peligroso guerrillero la hace Baraldini, esa llega a Bahía Blanca y de ahí pasa a la DIPBA. ¿Sabés lo que es la DIPBA? Es la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está el expediente que me abrieron a mí como peligroso guerrillero y está fechado el 26 de septiembre del 76, o sea, 2 semanas después del operativo. Hasta entonces yo no estaba prontuariado en ningún lado, ni en la policía, ni en la inteligencia, y de pronto aparezco como guerrillero, de la nada, pero yo me doy cuenta, por este hecho. Fue tan insólito que yo les escapara que dijeron, seguramente tiene entrenamiento. No sé lo que dijeron. Vos te escapaste del puesto caminero. Yo me escapé del puesto caminero. En descuido de ellos, vos viste una forma de escaparte por una puerta y saliste. En ningún momento hubo descuido. No fue descuido, porque nosotros, que éramos 4, sí, sé quiénes éramos ahora, estábamos en una habitación oscuras y ellos, que eran 4 también, Cenizo, Reinhardt, Fiorucci y Reta, estaban en otra habitación que estaba al lado, pero estaban con un farol de esos de noche, con mucha luz. Entonces, de vez en cuando, cada 3, 4, 5 minutos se asomaba alguno para ver que nosotros estuviéramos ahí tranquilos. Y éramos 4, los 4 con los ojos vendados, con las manos esposadas hacia atrás, sentados en el piso, ¿no? Y decían, bueno, se reían de nosotros, pero era un cuadro de absoluta tranquilidad y normalidad. Jamás se les podría haber ocurrido a estos que nos vigilaban, pero no de manera muy así obsesiva, porque era casi imposible que hiciéramos algo nosotros, ¿no? Entonces llegó un momento en que empezaron a decir que ahora cuando venga el gringo los van a fusilar. Y seguían con este tipo de bromas muy, muy sádicas, ¿no? Insultos, estos zurdos de mierda, todo lo que podemos pensar que podían decir. En un momento se oye un ruido de un motor, de un vehículo que se acerca y dice, ahí viene el gringo. Y entonces yo, que ya me había liberado una mano de las esposas, ya me había levantado un poco la venda y me había puesto los lentes que llevaba, que me los habían ellos mismos metidos en el bolsillo de la campera que llevaba. Me los puse, como estaba en penumbras, cuando se asomaban y se daban cuenta de que yo estaba ya viendo, así a través de una rendija, porque dejé la venda muy baja, pero yo veía por aquí abajo. Entonces, en un momento, cuando ya empezaron a decir que nos iban a fusilar, yo abro una puerta que estaba a mi lado, como tenía ya las manos libres, veo que da un pasillo, después da una habitación que estaba vacía y que ahí había una ventana, que no tenía ni cortina, ni persianas, ni nada, una ventana de vidrio, así de dos alas, ¿no? Entonces dije, bueno, si puedo, este es mi camino para irme, ¿no? Y cuando ya el motor está muy cerca y dicen, aquí está el gringo y no sé qué, empezaron ellos un poco a moverse y a levantar las cosas que habían llevado, porque habían llegado a la mañana, eran todos de Santa Rosa ellos, no estaban ahí en el puesto. El farol ese lo habían llevado ellos, se habían llevado, creo que, alguna estufa para calentar el ambiente, tenían platos y cosas, bueno, todo eso lo tenían que levantar y llevárselo.
Cuando empezó este movimiento, que llegaron estos, yo dije, aquí es la mía, ¿no? Y entonces me fui, me levanté, pasé por el pasillo, la habitación, abrí la ventana y no estaba trabada. Y salté al campo y me fui corriendo. Parece, bueno, después yo oí versiones de los que estaban ahí, me entrevisté yo 28 años después con uno de los que estaba ahí conmigo, que cuando se dieron cuenta y cómo reaccionaron. Claro, se dieron cuenta cuando ya lo último que tenían que hacer era cargarlos a ellos, a nosotros, para llevarnos o traernos, porque estamos en Santa Rosa, ¿verdad?, para traernos a Santa Rosa. Y ahí se dieron cuenta de que había 3 en lugar de 4. Parece que uno dijo, había 4 pollos y ahora hay 3 nada más. Se escapó un pollo, dijeron, ¿no? Yo para todo esto ya me había perdido en la noche, porque era noche cerrada, ¿no?, en el medio del campo. Así que a partir de ahí me perdieron el rastro. Y después hicieron montones de operaciones de todo tipo buscándome. Unas horas después allanaron todas las casas del pueblo, una por una, porque pensaron que era lo más fácil que yo me fuera para Jacinto Arauz, que está a 8 kilómetros, no sé cuánto, y que alguien me hubiera dado refugio. Baraldini dice, porque ahí tienen simpatizantes y hay que mirar especialmente las casas de los Negrín, porque ya estaba este antecedente del guerrillero Negrín, ¿no? Y ahí hay montones de Negrín, es un apellido muy común en Jacinto Arauz. Entonces hicieron un operativo en todas las casas. ¿Vos pensás que todo este operativo, realmente el ejército y la inteligencia que habían juntado todos estos datos, pensaban que podía haber armamentos y una célula terrorista, digamos, de guerrilleros? Yo creo que lo hicieron como una forma de elección, ¿no? Baraldini hacía muy poco que estaba. Esto iba a significar un gran mérito de su parte, el gran estratega que había desbaratado una célula terrorista, con todo este despliegue de armas, de vehículos y de hombres. Él llegó en un helicóptero, parece. O sea, fue una cosa así descomunal lo que hicieron. Una puesta en escena. Una puesta en escena con una escuela y con profesores dando clases y con alumnos asistiendo a esas clases. O sea que yo no creo que fueran tan brutos como para pensar que realmente eso era un foco de adoctrinamiento marxista, ¿no? Pero les venía muy bien para sembrar terror en la población civil, para decir, aquí estamos nosotros y miren lo que pasó aquí, les puede pasar a cualquiera de ustedes. Parece que lo querían hacer con San Martín también, pero dijeron no, con esto es suficiente. San Martín es un pueblo que está pegado, bueno, muy cerca de Jacinto Arauz, porque ahí enseñaba también esta profesora de Punta Alta en la misma materia, ¿no? Entonces seguramente ahí también estarían algunos padres escandalizados, aunque de eso no hay registro. En cambio, de los padres de Arauz sí está todo registrado, ¿no? Quiénes fueron y qué decían de los profesores y del director, ¿no? Sobre todo, el rector. Claro. Viniste por segunda vez a declarar a los juicios de la subzona 14. Para vos, ¿qué significa los juicios? ¿Qué significan los juicios? Significan que a pesar de que pasaron todos estos años y lejos de lo que dicen muchos, bueno, hay que olvidarse, ya pasó, los más fanáticos dicen, ustedes vienen con ánimo de venganza o de revancha. Para mí no pasa por ninguno de esos puntos, sino que creo que hay que rescatar esa memoria porque es pedagógico, ¿no? Nos sirve para ver cómo funcionan estos gobiernos autoritarios y que en cualquier momento se puede volver a repetir. Entonces mi lema es que ni olvido ni perdón, justicia y memoria. Yo creo que si hicieron estas cosas terribles, tienen que admitirlo, que lo hicieron, y tienen que
someterse a la justicia, porque fueron crímenes realmente los que se cometieron de lesa humanidad, ¿no? Porque provenían del aparato del Estado, ¿no? Entonces es una forma de que no se olvide para que no vuelva a suceder, pero también para que estos no la libren así tan fácilmente, ¿no? Para decir, no, nosotros éramos chicos buenos que cumplíamos órdenes. No, hicieron cosas muy, muy graves y muy contrarias a lo que significa ser una persona, ¿no? Un ser humano. Fue terrible. Esto, bueno, se dio aquí en el colegio, pero se dio a nivel de país en ese momento, ¿no? Lo del colegio es bastante emblemático porque toda esta hazaña comunista se volcó sobre una institución educativa. Eso podría ser un poco la novedad, porque después si había muchos alumnos y docentes que eran secuestrados y desaparecidos o llevados a la cárcel, eran casos individuales, pero aquí fue todo una escuela que fue tomada y que con todos los que la componen, estudiantes, celadores, secretaria y el secuestro de los profesores, ¿no? Entonces creo que es muy significativo de lo que significó el proceso de reorganización nacional, ¿no? Que con tal de decir aquí estamos nosotros somos la ley y todo lo que nos parezca que va en contra de nosotros, va a ser reprimido. Miren lo que pasó en Arauz, por ejemplo, ¿no? Sí. Por eso yo creo que es una obligación, ¿no? Ética, cada vez que hay oportunidad, hablar de estas cosas y poner en evidencias a los que las protagonizaron, ¿no? Y mostrar que fueron cosas terribles, ¿no? En contra de la dignidad humana, no digamos ya de la vida humana, ¿no? Sí, sí. Ya que estamos en un ambiente docente aquí con ustedes, 10 días antes del operativo hubo dos inspectores que enviaban desde Buenos Aires de la Subsecretaría Nacional de Educación Pública, SNEP. Uno se llamaba Olmedo y el otro Cosi y Sassi. Iban a buscar elementos marxistas ya concretamente adentro de la escuela. Y por supuesto, según ellos, porque pasaron un reporte que lo tenemos, yo lo tengo, así, con todo lo que dijeron, y que eran elementos marxistas que mostraban que no estaban equivocados cuando así nos calificaban, ¿no? Era que se tuteaban profesores con alumnos, eso es marxismo. Que las chicas no llevaban vincha en el pelo, que los varones llevaban el pelo largo más abajo del cuello de la camisa, que aparecían algunas escrituras soeces en los pupitres, que no se respetaba la dignidad de los símbolos patrios, que cuando izaban la bandera en la mañana, antes de que entraran a la clase, a las 8, que lo hacían en un total desorden, sin ningún respeto por el lábaro, ¿no? Nacional, etc. Yo cuando iba me tocaba estar en el izamiento de la bandera y se hacía con todo el orden y el respeto, ¿no? Que no se festejaban los actos que conmemoraban fechas nacionales, por ejemplo, porque no hay ningún registro de que hayan festejado el 25 de mayo o el 9 de julio. Se metieron a una pequeñísima biblioteca que había y encontraron textos que obviamente eran subversivos. Esos textos lo había comprado la primera rectora del colegio en el año 73 y eran del Centro Editor de América Latina, que era una editorial, sigue todavía creo, de la Universidad de una editorial de Buenos Aires, donde sí, eran temas de interés, historia,
actualidad, etcétera, por especialistas, con un marcado tinte crítico y analítico, ¿no? de los diferentes temas que trataban. Pero eso circulaba en todas las escuelas, era el material que había en esa época. El Centro Editor América Latina era paradigmático de una editorial que producía textos que después se usaban en las escuelas, ¿no? Pero ahí los encontraron más elementos de carácter marxista, ¿no? Y la otra cosa, y eso fue terrible, fue que según ellos la profesora de literatura, que daba en primero, segundo, tercero, no, daba en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Creo que tenía los 5 años de literatura, ¿no? Que en sus clases veían a Borges, a Cortázar, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, todos ellos subversivos, Borges incluido, Y uno dice por ahí porque Borges ha hecho manifestaciones que son contrarias al ser nacional, porque es europeizante y no sé qué decían, ¿no? Entonces, todos estos elementos por estos inspectores fueron tomados para caracterizar que había ahí una infiltración marxista, que los profesores llegaban sin corbata a la clase, en una escuela rural, que además iban a hacer prácticas de campo, tenían que ir con corbata, ¿no? Claro. Cualquier signo de expresión que no corresponda con el status quo, con lo que con la educación autoritaria, claro, la educación que los chicos se tienen que parar cuando entre el profesor, que no pueden tutear al profesor, todo eso era signo de la infiltración marxista, como si hubiera un manual marxista para que se aplicara en las escuelas para ir corrompiendo la mentalidad de los jóvenes, como dijeron después, ¿no? Claro. Sí, eso fue cuando lo que... el Estado genera una casa de brujas, claro, se agarra de todo puede... para estigmatizar y criminalizar a las personas. Así es. Lo que tenían que demostrar en definitiva era lo que nació de chismes y rumores y una forma de deshacerse de los que veníamos de afuera, acusándonos de marxistas, y eso fue lo que marcó la línea de las comisiones de inteligencia que llegaron, que hablaban con todos estos personajes que nos denunciaban, y ahí vemos claramente lo que ellos consideraban que era muy peligroso para sus hijos, ¿no? La directora de la escuela primaria, por ejemplo, número 33, Manuel Belgrano, tenía un hijo que estaba en segundo año. Había estado en primero cuando esta profesora había pedido la monografía sobre el guerrillero Negrín. Claro. Ella decía que estaba muy preocupada porque ella es cristiana y veía que su hijo estaba siendo deformado y que llegó un momento en que pensé incluso en sacarlo de la escuela, dice, porque yo no quería, ya no me obedece, por ejemplo, y según un chico de 14 años que está en la edad rebelde, que no le obedece a nadie, ella consideraba que eso lo aprendía en la escuela, ¿no? Y de esto hay muchos detalles que muestran la locura que fue todo esto, pero muy bien pensada, ¿no? No hay nada que se haga para que no tenga un efecto psicológico sobre la población. Cuando hablamos de la complicidad civil, estamos hablando de quién se decían en pleno proceso militar como los garantes del orden, ¿no? Sí. Quienes se comprometían con ese orden autoritario y criminal. Uh-huh. Sí. Y se ponían al servicio. Y se ponían al servicio, y no eran pocos, Y no eran pocos. Y esa misma sociedad que busca este orden y que dice, ¿cómo es? Que le gustan los gobiernos de fuerza, que estuvieron muy conformes con las tantas dictaduras que hubo militares que llegaron por golpes de Estado. Todavía siguen pensando de esa manera. El pensamiento autoritario no cede,
no cede. Yo creo que está en el ADN de muchos argentinos, afortunadamente ya mayores, porque me parece que los jóvenes son otra cosa, ¿no? Y es que tenemos que estar muy atentos a que esos jóvenes no se, digamos, impregnen de este pensamiento autoritario que parece estar queriendo renacer ahora, ¿no? En estos días que vivimos. Guillermo, bueno, estamos en UTELPA, La Pampa, que depende de CETERA, que es el gremio que nuclea a los docentes. Sí. ¿Tenés algún mensaje para la docencia, para el rol docente con respecto a este tema? Sí, ahora, por ejemplo, en estos días, yo me toca vivir en Argentina, porque yo no vivo aquí permanentemente, sino que estoy en México, me llegué justo cuando se produce la desaparición de Santiago Maldonado y empecé a escuchar y a leer comentarios acerca de que había maestros que querían meter en sus clases el tema de la desaparición forzada y de los derechos humanos, y que eso les parecía que era corrupción de los jóvenes, ¿no? Y ustedes lo habrán oído también porque se difundió mucho, y CETERA especialmente fue quien denunció esto, que había maestros amenazados porque querían hablar de estos temas con los chicos en las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que abandonar esta lucha porque no se vuelva a esta escuela cartonada, antigua, de este orden que es una parálisis en realidad, ¿no? Y que la actualidad debe ser debatida, y que es nuestro deber como docentes mantener vivo ese espíritu crítico, ¿no? Porque si no, nos van a seguir sucediendo cosas que que después nos vamos a lamentar, ¿no? Sí, ese sería mi mensaje. No bajar la bandera ante la ola autoritaria que quiere una escuela muerta, ¿no? Donde todos estén ahí obedeciendo órdenes, ¿no? Sin ningún tipo de espíritu crítico. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, y tu participación en los juicios, que eso habla de una valentía enorme por estar acá presente. No, yo les agradezco a ustedes la invitación, la oportunidad de expresar quizás torpemente lo que yo pienso, o relatando las cosas que me ha tocado vivir. A lo mejor fui algo confuso, pero te digo que de valiente no tengo nada, ¿eh? Simplemente hago esto porque creo que es un imperativo moral hacerlo, porque eso que sucedió no puede ser borrado por la historia, y hay que mantener viva la memoria para que esas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? No es valentía para nada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.